Comenzamos. Bienvenidos al podcast Líderes y Equipos, en donde hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, bienestar laboral y todo lo relacionado con el mundo organizacional. ¡Comencemos! Bienvenidos todos a este video, a este podcast donde vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Tenemos una, no sé si decir entrevistada, porque en realidad somos lo mismo. Somos socios, entonces, pero bueno, dejo con ustedes ella se va a presentar quién es de todo, así que pongan mucha atención. Hola, yo soy Analia Mesa, soy, como dice Lenny, su socia. También soy la coordinadora y parte de la gestora y creadora del programa Bienestar Laboral y Calidad de Vida. Bueno, un poquito para que me conozcan, soy terapeuta ocupacional de profesión. También tengo estudios de operaciones portuarias que realicé en primera instancia. También tengo estudios de ergonomía del trabajo. Y actualmente me encuentro tratando de hacer, digo tratando porque todavía no lo inicio, pero está en proceso, sobre inclusión laboral. Súper. Analia, entonces vamos a conversar un poquitito, porque hemos hablado de calidad de vida, perfecto, pero ¿qué es este programa? Porque yo varias veces lo he nombrado, hay gente que, la vez anterior hablamos con Dasna, que es la nutricionista, pero específicamente, ¿qué vendría siendo este programa de bienestar laboral y calidad de vida? Mira, el programa Calidad de Vida nace durante la pandemia, en su pic del año 2019-2020, se genera una cierta especie de segunda pandemia, efecto pandemia, que fue cómo la gente le empezó a afectar estos efectos del COVID-19 y el tema del teletrabajo, el tema de conciliar la vida laboral y familiar. Entonces empezó a generar este efecto y nos empezamos a dar cuenta que en las organizaciones la principal problemática de toda la gente era su salud mental. Las licencias por salud mental, por estrés, por dolencias físicas empezaron a aumentar en tal nivel que la gente ya no quería seguir trabajando, o su productividad, su compromiso laboral ya estaba en niveles demasiado bajos. Entonces, ahí entro yo como terapeuta ocupacional, que mis fuertes son la salud ocupacional, o sea, cómo tú como persona te puedes enfrentar a una situación que en este caso es tu trabajo, que pasas más del 50% de tu día en el trabajo, cómo te afecta a tal nivel que ya no quieres ir. Entonces ahí empecé a crear el programa y nace en base a esta necesidad. Cómo el COVID-19 nos afectó tanto al nivel de tener tanto estrés, de no querer ir a trabajar, de ni siquiera querer levantarte de tu cama y te conectabas al computador solamente. O sea, ya era demasiado esta sintomatología de rechazo. Claro. Entonces, ahí nace. Súper. Y quiero hacer un paréntesis porque ustedes ven que aquí hay una servilleta y cosas. Estamos en un muy lindo lugar, en el Café y Canela acá en Santo Domingo, a quienes agradecemos el espacio, y ahí van a estar moviéndose un poquito acá entre medio, sirviéndonos algo. Sí, les queremos agradecer a los chicos, nos han atendido súper bien. Súper, entonces también me gustaría contar cómo nace la necesidad de este programa, porque eso fue como una anécdota, pero quiero que la cuentes tú, porque ahí yo participé y voy a ir comentando, pero fue muy gracioso cómo nace la necesidad, así específicamente. Sí, mira, la necesidad parte de una organización X, vamos a comentarla, una organización X, que en un encuentro de pasillo se encuentran con el Lenny y le dicen: oiga, ¿usted trabaja esta temática? Y bueno, el Lenny nunca dice que no. Claro. Entonces dijo que no, sinceramente él no la estaba trabajando en ese momento, pero sí contaba con el equipo necesario para hacerlo, y bueno, ahí estoy yo, que él me lo comentó y le dije: pero sí, por supuesto, sí, esto es lo que yo trabajo, y le expliqué las bases de la terapia ocupacional, cómo la terapia ocupacional puede favorecer las ocupaciones. O sea, cuando nosotros nos referimos a calidad de vida, y quiero que esto quede súper claro,
Cuando uno habla de calidad de vida, no solamente se está refiriendo a tener una vida bonita, feliz y completamente plena, como por así dice alguna gente, no. Nosotros cuando nos referimos a calidad de vida, nos referimos a cómo todos estos sistemas que trabajan de forma parcelada, o sea, de forma diferenciada, influyen en tu motivación, en la volición que llamamos nosotros los terapeutas ocupacionales. Cómo estos sistemas se van conjugando entre sí y pueden generar un malestar frente a una situación, o bien a lo que apuntamos nosotros es que la calidad de vida sea la óptima, o sea, la que nosotros necesitamos, que estos sistemas trabajen entre sí, pero de forma armónica. Claro. Bueno, y voy a continuar con la historia, se me había olvidado. Dale. Es muy gracioso. Sí, cuando, ahí el Lenny me lo comenta y solicita una reunión. Y cae la casualidad que a mí me encanta tanto el tema que terminé yo llevando toda la reunión y el Lenny me miraba con una cara de no sé qué miércoles estás hablando. Claro. Eso es súper importante porque claro, esto es un área que tiene que ver más con lo que hace Analía dentro del programa, que ahí vamos a estar hablando bien específicamente qué servicios tiene, pero el macro no es algo que yo maneje. Entonces la Analía sabía de este tema y en la reunión generalmente uno dice lo que va a hacer, pues la Analía ahí se peinó completamente, habló de lo que había que hacer, y yo miraba y no entendía nada. La verdad es que no cachaba mucho, pero bueno, la Analía lo supo llevar súper bien. Sí, es que la necesidad de esta organización en particular era muy hacia las ocupaciones. Ellos, la principal problemática que estaban teniendo era la comunicación entre trabajadores, el aumento de licencias médicas por estrés, pero que se generaban por esto mismo, o sea, por las relaciones interpersonales que generaban ellos como trabajadores, como funcionarios. Entonces, no era una problemática que solamente se pudiera trabajar con un profesional, claro, sino que teníamos que llevar algo más multidisciplinario, claro. Tenía que ser un equipo completo. Y ahí entra la parte interesante, porque justamente nosotros trabajamos con 5 personas más. Nosotros, Analía es la que coordina, yo estoy en un rol un poquito más externo en este programa, pero aparte trabajamos con 5 chiquillos que de hecho varios de ellos los entrevistamos acá para poder trabajar, otros fuimos a otro lado a entrevistarlos, hemos tenido una muy buena experiencia en ese sentido. Y claro, nunca habíamos contratado personas, siempre habíamos hecho nosotros las cosas nosotros, pero empezar a definir un perfil de quién queríamos trabajar, después salíamos a la reunión y empezábamos a apelar, ¿te gustó? No me gustó, sí me gustó, y empezar, fue todo un tema. Pero al final se trabaja con un equipo que tiene distintos profesionales, ¿cierto? ¿Cuáles son los profesionales? Bueno, en el capítulo 1 hablamos con Dasna, que es la nutricionista, pero ¿quién más hay? Sí, mira, igual me gustaría acotar un punto súper importante en lo que tú dijiste. Nosotros trabajábamos siempre las temáticas en específico, porque no es que a nosotros nos cueste confiar en un equipo de trabajo, sino que más bien nosotros estamos fortaleciéndonos nosotros como relatores también, como facilitadores grupales. Por eso nosotros hoy en día, después de ya pasar por hartos procesos, llegamos a querer exponer un poco más también de lo que nosotros hemos aprendido. Por eso también hay hartos cursos que estamos lanzando por así decirlo, en valor promocional, porque queremos compartir estos conocimientos que nosotros hemos logrado profundizar en nosotros. Tu pregunta, sí, mira, el equipo no fue elegido al azar. Como comenta el Lenny, nosotros tuvimos varias entrevistas porque el perfil que yo buscaba para que fuera un trabajador de la consultora Crecer en Equipo tenía que ser una persona que fuera proactiva, una persona que fuera comprometida con nosotros, que estuviera en base a nuestro lema, o sea, a nuestro tagline. Nosotros no solamente fortalecemos líderes, potenciamos equipos de trabajo, sino que también mejoramos vidas. Y eso es lo más importante, que fue la clave para nosotros contratar a alguien. Si esa persona no tenía conexión con nosotros como jefes, al final y al cabo, ¿qué íbamos a hacer? No iba a haber buen clima laboral. Claro. Y si no hay clima laboral en la empresa que está trabajando en clima laboral en otra organización, iba a ser totalmente ilógico el programa. Exacto. Y justo con eso me gustaría acotar, porque este tipo de... Bueno, yo he trabajado con muchas pymes. Entonces hay una cosa que no suele definirse bien, que son los valores, y que es lo que acabas de decir tú. Nosotros como organización tenemos nuestros valores definidos, pero no es este tipo de valor que uno deja pegado en la muralla, así como... Y se lo olvida. Sino de hecho están bien definidos, creo que son 7. Sí, son 7. Y de esos 7, nosotros, todas las personas que contratamos,
tenían que calzar con eso, porque, por ejemplo, nosotros, bueno, en general somos buenos para tirar la talla, nos gusta eso, y si viene una persona que es muy seria, probablemente no se iba a sentir a gusto con nosotros, y nosotros tampoco con él. No porque fuera mal trabajador, sino que simplemente no estábamos en la misma sintonía. Entonces, a la hora de contratar a estos chiquillos, fue una de las cosas súper importantes el tema del feeling. Porque finalmente vamos a trabajar, y de hecho trabajamos todo el año pasado con ellos, y se dio mucho esto de la talla, pero porque ya había un perfil definido, no fue al azar, como dices tú. No, y fue súper chistoso porque nosotros no definimos que fueran 7 valores. Claro. Se dieron los 7 valores de forma intrínseca de nosotros, y coincide mucho que nosotros empezamos a trabajar un día 7. Claro. Entonces, sí, como que todo coincidía. El número 7. Sí. Súper. Bueno, las personas que trabajan, bueno, no fueron elegidas al azar, y tampoco sus profesiones. Las profesiones que nosotros elegimos para trabajar en modelo de calidad de vida habla de los sistemas. Entonces, se trabaja con una nutricionista, como ustedes ya conocieron, a Dasna. ¿Por qué? Porque, como ella comentaba, cuando una persona se alimenta de forma equilibrada, cuando una persona tiene una alimentación saludable y un equilibrio en cuanto a alimentación, ejercicio y todo, su nivel de atención, concentración es mucho mayor. Por ende, también su eficiencia dentro del trabajo va a ser mucho mayor. Otra de las cosas que calzaban con el modelo de calidad de vida y otras profesiones que se solicitaron fueron, por ejemplo, el psicólogo, que el psicólogo trabajaba muy a la par con la nutricionista, porque no solamente nosotros podemos ver problemáticas de estrés, sino que a veces la conciliación vida laboral y familiar era lo que estaba con mayores problemáticas post pandemia, lo vamos a decir entre comillas, porque todavía tenemos activado el COVID-19. Pero post pandemia, cuando ya empezamos todos a volver a salir, se liberaron un poco de restricciones, esa fue la principal problemática de estos funcionarios. Cómo ellos podían abordar que sus hijos volvieran al colegio, aquellos que no tenían hijos también, cómo volver a esta vida familiar, cómo retornar a la oficina, claro, cómo retornar a una vida social. Y no estar tan preocupados, ¿qué pasa en la casa? ¿Qué Exacto. pasa cuando estoy aquí? ¿Qué pasa en la casa? Entonces, la psicóloga nos ayudó enormemente en esta problemática, ¿sí? Ellos trabajaban a la par, y también se trabajaba con un kinesiólogo. El kinesiólogo constaba de, ellos eran un equipo multidisciplinario, así que se comunicaban bastante. Pero también él trabajaba en conjunto con una masoterapeuta que tiene estudios de fisioterapia. Y este punto es súper importante, porque muchas veces nosotros conocemos al kinesiólogo como la persona que hace masaje, y no. En este caso, el kinesiólogo fue uno de los pilares. Bueno, yo a todos los chiquillos los considero un pilar dentro del programa. Claro, cada uno en su área es importante. Exacto. Entonces, el kinesiólogo lo que hizo en este caso fue hacer un levantamiento de información importante, porque él pesquisó algunas patologías de origen laboral que no estaban diagnosticadas. Entonces, su ojo clínico fue súper relevante. Él hizo el levantamiento de información, intervención, solicitaba también algunos de los exámenes a las personas que fueran pertinentes de acuerdo a su dolencia, y lo más importante, él hacía una suerte como de enseñanza-aprendizaje con todos sus usuarios, enseñándoles posturas ergonómicas, enseñándoles cómo evitar que la dolencia aumentara su sintomatología, y también los educó enormemente en cómo ellos utilizar su puesto de trabajo de forma tan óptima que no afectara de nuevo en su dolencia. Claro. Y con la masoterapeuta hicieron un trabajo súper... yo le llamo como buscar una aguja en un pajar, claro, porque a veces la persona llega con un dolor de hombro, pero nos dábamos cuenta que no era el hombro, era un lumbago que ya estaba tan crónico, claro, que los chiquillos tuvieron que hacer un trabajo ahí bien específico. Eso es súper importante, porque claro, de repente la enfermedad es lo visible o lo que uno entiende que ve, el lumbago o lo que sea, pero claro, detrás de eso hay hartas cosas, po. Y hay cosas que tienen que ver con origen psicológico, con origen nutricional, con temas de alguna contractura, y que al final impacta en cosas como el clima laboral o el rendimiento. Entonces resulta que ese equipo no está rindiendo bien porque hay una persona que está afectada por estos temas
y que entran por uno de los chiquillos, como dices tú, Sí. después terminan siendo otra cosa que uno no tiene idea. Mira, de hecho, nos pasó en muchas ocasiones que... mira, te voy a contar un caso específico sin nombre y apellido porque la confidencialidad es uno de los... yo le digo así como de los mártires que tenemos, Claro. que siempre hay confidencialidad con todos los usuarios. Una persona X va donde la psicóloga y la psicóloga pesquisa un cierto trastorno alimentario, Ya. ¿ya? Pero este trastorno alimentario... ¡Ay, qué rico! Dale sí, nomás, nos traen dale nomás. algo rico, así que vamos a... Pasa nomás, no hay problema. Ya, como te comentaba... Tuvimos que hacer un corte porque nos vinieron a traer las cositas ricas. sí, les aquí vamos a el sacar café y canela. envidia un poquito. La psicóloga en este caso pesquisa un trastorno alimentario y obviamente este trastorno alimentario conllevaba por así decirlo, un problema de conducta de la persona, o sea, estaba actuando en contra de su imagen, por así decirlo. Y resulta que la psicóloga continuó el acompañamiento con esta persona, pero se la derivó a la nutricionista. La nutricionista hizo una evaluación y claro, había un tema de percepción de imagen, de autopercepción de imagen, un tema familiar ahí súper importante, entonces ellas trabajaron muy a la par. Y lo que hicimos en ese caso específico, porque nosotros tenemos reuniones clínicas que después te las voy a comentar con los chiquillos, lo que hicimos en ese caso fue que las chiquillas hicieran un acompañamiento mucho más personalizado con esta persona, mucho más continuado. Y ahí entró el Max, porque resultó que justo esta Max persona... es el kine. Sí, Max es el kinesiólogo. Justo entra el Max porque esta persona, no recuerdo muy bien, estábamos en una reunión y le dice, uy, si tú viste cuando entró la niña que venía vestida de tal forma, sí, oye, yo vi que le dolía un poquito, parece que era la rodilla, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Como que tenía un problema al caminar y claro, entre todos empezaron a conversar y se vio como esta suerte que todos estaban súper conectados con esta persona en específico, y eso es lo que nosotros buscamos, por eso fue tan específico como nosotros buscábamos a cada profesional, porque esto buscamos, o sea, yo no estoy en las evaluaciones que ellos realizan, entonces yo no puedo levantar información de una persona que yo no veo. Entonces es súper importante cuando ellos me llaman y me dicen, Analía, la persona X, yo creo que necesita nutricionista. Y yo gestiono todo para que la persona vaya a nutricionista. Claro. Entonces, ando en abejas. Claro. Súper. No, y yo doy fe de lo que dices tú porque ¿cuál es la parte entretenida de trabajar con un equipo? Porque claro, una organización finalmente igual puede contratar un psicólogo para que se haga cargo de su gente o una nutri. El tema que nosotros hacemos es que lo hacemos a través de reuniones. Entonces eso es la potencia de este programa, porque no solamente es una persona aislada, sino que tenemos todo un sistema de reuniones y tenemos hartas cosas ahí. De hecho, ¿te acuerdas que tuvimos problemas con el sistema? Tenemos un sistema informático, tenemos todo ahí bien organizado. Sí. Pero la idea es que se vayan retroalimentando, porque claro, hay pesquisas que el psicólogo hace que afectan, o sea, que están causadas por un tema, no sé, físico o nutricional, como dices tú. Sí. Y eso es lo que estamos buscando siempre, el tema de que se vaya agilizando el tema, que se vayan compartiendo entre ellos. Y al final, todo tiene que ver con la calidad de vida y con el bienestar laboral, lo cual impacta directamente en los resultados de las organizaciones. Y eso es la gracia de este programa. Claro, de hecho, como te comentaba, el nutricionista va siempre acompañado a la par de un psicólogo. Ellas trabajan muy a la par, ellas generalmente son casos que se pasan entre ellas, por lo general. Y el kinesiólogo que nos acompaña con toda esta parte ergonómica, prevención de las dolencias, claro, que la lesión aumente en gravedad, en sintomatología, disminuir la sintomatología y también en prevenir otra lesión más grave. Claro. Oye, Analía, tú que eres especialista en esto, te quiero hacer una pregunta. Espérate, me faltó comentar a una persona que no quiero que se me quede afuera. Ya sé quién es. Dale. Una de las partes que nosotros hemos encontrado que en muchas organizaciones no se toca es el tema de autocuidado durante el periodo que uno está en el trabajo. Y esta persona es súper especial porque es nuestra amiga Lisette, que ella se encarga de la parte un poquito más holística de este programa.
lo que hace es acompañar todas estas terapias psicológicas, nutricionales, kinesiológicas de los chicos con un momento de meditación, de conocer tu cuerpo en el presente, en el aquí, en el ahora, en cómo identificar cuando un momento de ansiedad, por ejemplo, está afectando tanto mi rendimiento, ya sea en mi casa o sea en el trabajo, y cómo yo enfrentarlo de forma efectiva, positiva. Entonces, le mando un saludo muy especial a la Alicia. Súper. Te iba a preguntar que, claro, hemos hablado de bienestar laboral y calidad de vida. Yo tengo una idea, pero no desde lo teórico, tú sabes más de esto, pero ¿a qué nos referimos con calidad de vida y bienestar? Porque, claro, siento yo que es como bien ambiguo. Entonces, para una persona a lo mejor calidad de vida es alguna persona que no tenga problemas, otro será alguien que anda feliz. No sé, ¿a qué se refiere el término? El concepto calidad de vida nosotros lo abordamos porque en una práctica profesional durante mis internados, mis prácticas profesionales en la universidad, conocí una organización que se dedicaba a la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, ¿sí? ¿Ya? Y ellos me presentaron un autor que se apellida Verdugo. Verdugo, Sí. Y malo, es Verdugo. No, es increíble, de verdad. Y él tiene una definición muy importante de calidad de vida que a mí me resuena mucho. Mira, y te la voy a leer para que la comentemos. Dice: es un concepto identificado con el movimiento de avance, innovación y cambio en las prácticas profesionales y en los servicios, permitiendo promover actuaciones a nivel de las personas, de la organización y del sistema social. ¿Sí? ¿Ya? Verdugo no se dedica principalmente a las organizaciones, pero habla que la calidad de vida es un conjunto de cómo estos sistemas que te comentaba yo anteriormente pueden influir cuando se van conjugando entre sí y van trabajando entre sí, pueden generar que tu sintomatología empeore, por ejemplo, que tu ánimo sea muy bajo o que tu rendimiento no sea el óptimo, ¿sí? Claro. Podemos llamarle sistema a... bueno, todas las personas saben que tenemos multisistemas, mesosistemas... Eso es de Bonfenbrenner. Sí, claro. Sí. Si alguno no lo entiende, ahí lo podemos explicar con mayor profundidad. Pero el sistema, por ejemplo, el hecho de que mi hijo vaya al colegio o que yo en mi puesto de trabajo me tengo que relacionar con ciertos departamentos en específico, cómo me puede afectar el yo tener que estar consciente que tengo una actividad fuera de mi horario laboral, pero que no está coincidiendo con mi horario de trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Cómo esto puede afectar directamente mi salud mental. Claro. Ese es el principal enfoque de calidad de vida. Y me imagino que tiene que ver también con otros temas, por ejemplo, como a lo mejor la parte física te afecta también la parte mental, ¿o no? Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos mucho como terapeutas ocupacionales y que en la universidad a mí me lo pasaron, pero yo lo evidencié ya ahora en in situ trabajando con organizaciones, es que muchas veces no basta solamente con la educación sobre cómo son, por ejemplo, procesos ergonómicos dentro de una organización. ¿Sí? ¿Qué sería ergonómico? Ergonómico es cuando se realiza una actividad o hay, por ejemplo, un aparato ergonómico que simplifica la actividad y evita que nosotros tengamos que utilizar fuerza desmedida. Hay una definición bien específica que... Profe Ale, lo lamento, no me acuerdo de la definición en estos momentos. Pero... El profesor le va a poner un 1. Sí, pero te lo puedo poner un ejemplo para que sea más claro. Cuando hace muchos años atrás, no sé si tú te acuerdas que habían sacos, por ejemplo, de harina. Claro, de 50 kilos. Claro. Y sobrepasaba el porcentaje que una sola persona podía cargar, o sea, hombre o mujer. Fuera cualquiera, lo sobrepasaba. ¿Y qué teníamos? La persona iba, se lo tiraba al hombro y partía con el saco ahí a apilarlo a la bodega o llevárselo a la persona al auto en el que se lo iba a llevar, etc. A través de estudios y todo se da cuenta que ese saco superaba el nivel que una persona podía cargar. Claro. Entonces se bajaron el peso de los sacos, ¿cierto? A la y mitad parece que son a 25, están a ¿no? 25, claro. Sí, 25 kilos. Entonces, eso es un proceso ergonómico.
cómo se disminuye, por ejemplo, el peso de este saco para que la persona se lo pueda cargar y no afectar su sistema musculoesquelético, ¿ya? Claro. Pero no queda solo ahí, porque si igual tú vas y tomas el saco de 25 kilos, lo tomas de mala manera, igual te va a afectar la espalda. Entonces ahí entra la ergonomía del trabajo. Nosotros, el Max, por ejemplo, les enseña mucho, el Max, el kinesiólogo, les enseña mucho a estas personas cómo tomar, por ejemplo, en operaciones, si van a tener que mover sacos de cemento, o sea, de lo que sea, cómo tomar el saco para evitar una lesión de espalda, para evitar una lesión de hombro, o las personas que tipean, por ejemplo, en computador mucho, cómo facilitar quizás con organizadores adentro del escritorio para que el rango de movimiento del codo sea el óptimo, que la muñeca no tenga desviaciones, etcétera. La ergonomía del trabajo es súper específica y también es muy completa. Entonces no es como que nosotros podamos decir solamente modificando el peso de algo, ya tuviste ergonomía. Pero que tiene que ver con esto de simplificarle las cosas, de hacer que la gente no se lesione y que tenga una mejor calidad de vida frente a ciertas cosas. O sea, por lo que dices tú, por el tema del saco, yo me imagino que es así. O sea, si me bajaron los kilos del saco, probablemente no voy a sufrir tantas lesiones como antes. O sea, que no basta solamente con el saco. O sea, claro, pero tienes toda la razón, claro. Pero es una parte importante. Es enseñar técnicas de movimiento, es enseñar evitar lesiones musculoesqueléticas haciendo un movimiento, desempeñando una ocupación. Claro. Incluso las mamás, o sea, las mamás tenemos muchas lesiones y no estamos hablando de un trabajo remunerado, es un trabajo no remunerado. Al cargar el niño. Al cargar el niño también, y es lo mismo que el saco. O sea, si tú lo tomas mal, también te puede producir una lesión musculoesquelética. Oye, Anelia, o sea, yo lo sé y lo hago como pregunta, lo sé, pero es para que conversemos. ¿Cuáles son las cosas que más se repiten? ¿Cuáles son los problemas que más se ven en las organizaciones y que afectan finalmente la calidad de vida, el bienestar laboral? Ya hablamos lo que estamos hablando, algunas a nivel físico, ¿cierto? También hay algunas a nivel mental, organizacional, psicológico. ¿Qué es lo que más se vio? Mira, el último año te voy a comentar. Dale. Porque así como tener memoria para tanto, tengo, pero no tanta. Las últimas veces, las problemáticas que más hemos visto es físico acompañado de un conjunto de cosas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Los niveles de personas con lumbago, con cervicalgia, túnel carpiano también, que son lesiones físicas que generalmente tienen un tratamiento por físico, o sea, por el médico te da antiinflamatorio y todo el tema, tienen un tema emocional. Claro. Sí, tienen un tema emocional, un tema alimentario, que nosotros lo aprendimos con la DASNA también, porque, por ejemplo, con la DASNA nosotros hemos aprendido algo súper importante y es que la alimentación juega un papel súper relevante cuando uno tiene una lesión, o sea, tiene una enfermedad, una sintomatología que muchas veces se expresa, pero nosotros no le tomamos importancia. Por ejemplo, con la DASNA yo he aprendido que hay alimentos que son inflamatorios, entonces empeoran la sintomatología de la persona. Hemos aprendido que el nivel, o sea, cuando uno no toma agua, también esto perjudica la elasticidad de la piel y otras cosas. Entonces, todo tiene un conjunto de y el por qué y el para qué. Entonces, claro, pues estas lesiones físicas eran las principales causas. O sea, la gente cuando se enteró que iba a un kinesiólogo fue como... Y la masoterapeuta se llenaron. Las masoterapeutas fue lo que más pedían. Todos querían masaje. Masaje. Nadie quería psicólogo, masaje querían todos. Pero resultó que al final terminó siendo la psicóloga con mayor adherencia dentro del programa. De hecho, eso hablábamos con la DASNA, porque al principio tampoco nadie quería ir con la Nutri y al final, después cuando empezaron a ver todas estas cosas, también se le llenó la agenda a la Nutri, que era como el cuco. Ahora ya querían la Nutri. ¿No? Y eso es bien interesante porque también habla de, bueno, ya lo vimos en la reunión con ella, pero se hizo un proceso de talleres de concientización. Entonces, después que la gente empezó a entender esto, ahí ya fueron a atenderse con ella. Entonces fue todo un proceso también. De hecho, los cambios se empezaron a notar cuando ya llevábamos un mes de programa y se empezaron a llenar todas las listas de todos los profesionales porque la gente empezó a hacer esta conexión. O sea,
si yo me alimento mal, mi dolor de espalda está aumentando porque, claro, la nutricionista en la charla habló que hay alimentos que son inflamatorios. Claro. Entonces, ya, quiero saber qué me va a ayudar a que mi sintomatología disminuya. Y ahí solicitaban ahora con la DASNA. Claro. Y la psicóloga lo mismo, o sea, ella pesquisaba y muchas veces las personas le decían, no, es que se sentaban y por ejemplo, algunos de los casos el dolor de espalda, no eran capaces de estar sentados ni siquiera 5 minutos en la misma postura, y ella empezaba a preguntar hasta llegar al por qué estaba con esta sintomatología, y claro, lo derivaba con los chicos de kinesiología, pero al final terminamos con la lista de espera. Claro. Seguía porque logramos avanzar mucho, aumentamos una cantidad de cupos bien considerable, pero la gente quedó encantada con la acción de los chiquillos. De hecho, tanto así que de 2 organizaciones más nos han pedido para este año, que estamos ahí trabajando en la propuesta con ellos, porque claro, al final impacta en todo, o sea, desde todo esto que me dice también impacta en el ánimo, o sea, cómo llego a trabajar, si ya no tengo el dolor de espalda, seguramente voy a andar no tan enojado, seguramente el trabajo también lo voy a hacer más rápido, me imagino que también en la casa va a afectar de forma positiva, entonces es un cúmulo de cosas que de repente no se sopesa al principio, pero claro, finalmente somos humanos, como dices tú, estamos insertados dentro de varios sistemas, pues. Entonces, mi parte individual afecta a mis hijos y es todo un dominó, una cadena de cosas que nos va sirviendo y que en este caso la gente lo recomienda porque fue así. Sí, de hecho, la gente, todavía no terminábamos el programa ya preguntando cuándo partimos el otro año. De nuevo. Sí. Oye, ¿y qué beneficios, por ejemplo? Bueno, esto yo siempre lo digo, si hay una persona que seguramente está mirando y dice, oye, a mí me gustaría llevar este programa a lo mejor para mi organización, para mi empresa, mi municipio, lo que sea. ¿Cuáles son los beneficios de este programa a nivel macro? Lo que tú viste como coordinadora. Mira, uno de los beneficios que principalmente trae el programa es que en primera instancia se hacen levantamientos de información. Y es súper relevante que en una organización tengan, por así decirlo, un estudio previo de por qué a ellos les gustaría tener el programa, qué están pesquisando en sus trabajadores, qué son las problemáticas que más se repiten, las licencias médicas que más se están repitiendo para saber a qué nos podríamos enfocar. Y ese es el principal beneficio. Nosotros como organización hacemos este levantamiento de información. Este levantamiento de información no solamente queda en eso, claro, sino que queda en una intervención, en un trabajo con los profesionales. Y no termina siendo un trabajo aislado, sino que termina siendo un trabajo específico con la problemática de la organización y se personaliza en base a esa organización. Si nosotros vemos que el 50% de los trabajadores están tirando licencias médicas por problemas de salud mental, por problemas de conciliación vida laboral y familiar, no nos vamos a ir a concentrar en hacerle charlas de lumbago. Claro. Que posiblemente quizás muchos tienen lumbago igual por estrés. Claro. Pero nos vamos a concentrar más en el área psicológica y lo vamos a acompañar con las otras áreas que son que intervienen, claro, indirectamente. Claro. ¿Sí? Eso es uno de los beneficios. Pero como organización, yo soy una fiel creyente, de acuerdo a todo lo que hemos trabajado, que un trabajador, cuando evidencia que su jefe, que su empresa se está preocupando de que él como persona se sienta bien dentro de su puesto de trabajo, que está pasando más del 50% de su día, esa persona trabaja mucho más motivada. Y está esa más persona comprometida. Se compromete más. Claro. Se compromete más con lo que tú le estás solicitando, se compromete más con lo que es su labor, se compromete más también de cómo él organizar sus rutinas, sus roles dentro de sus ocupaciones para responder a la situación. Y hay un tema súper importante que pasa en muchas organizaciones y que yo quiero recalcar y que lo tengan en consideración. Cuando nosotros trabajamos este programa, nosotros trabajamos el clima laboral, que muchas veces se ve intervenido por esto mismo. O sea, una persona que llega enojada por algo que le pasó, venía manejando y se peleó con otra persona, afecta directamente al equipo de trabajo. Entonces, es lleno de claro, afecta directamente al equipo de trabajo. Entonces, nosotros trabajamos con estos equipos de trabajo que al final son personas. Claro. Y una persona es humana. Puede tener problemas en la casa, problemas en el trabajo. Quizá hubo una discusión con otro compañero de trabajo
y todos dicen, no, se pelearon ya, filo, pasó. No, nosotros buscamos el por qué estos equipos de trabajo tienen ese problema. Más allá de solamente una intervención que es con psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, la masoterapeuta, nosotros hacemos levantamientos de información que son relevantes para que la organización les diga finalmente a sus trabajadores que los comprende, que son humanos, que ellos quieren que ellos estén bien, claro, que no solamente son un número. Claro. Y si alguna persona es de esta área de más número, de más rendimiento, también hay que entender lo que al final todo esto va a impactar en trabajadores más comprometidos y mejor rendimiento. Finalmente hay mucha gente que le importa eso y todo esto repercute en eso. Trabajadores más rápidos, más resolutivos, con más motivación, que no alegan, que se presionan entre ellos para hacerle el trabajo y al final aumenta la productividad. Y súper importante que son organizaciones más humanas. Exactamente. Y eso es lo que yo como terapeuta ocupacional busco, generar ese cambio, y donde hemos trabajado últimamente lo hemos logrado. O sea, son organizaciones que comprenden que tenemos problemática sin obviamente sobrepasar el límite de la confianza. O sea, nosotros es un tema que lo trabajamos. Lleno de avispa. Súper. La comunicación efectiva dentro de una organización es súper importante. Claro. Que sean humanos, que una organización considere a sus trabajadores como humanos, es relevante, claro, en todo su sentido. Súper. Oye, Analia, ¿qué le podríamos decir a esa persona que está ahí? Que todavía ya vio a lo mejor la entrevista o ha sabido algo de este programa. ¿Qué le podríamos decir para que se entusiasme y nos llame? Yo a ti te diría... El reloj me está avisando que llevamos mucho tiempo ya. Muy bien, ya, hora de terminar. Sí. Mira, yo creo que si tú como persona estás trabajando en una organización o tienes un equipo de trabajo a tu cargo, te estás dando cuenta que tus trabajadores al paso de un par de horas ya están decaídos, están casi echados en la mesa, llegan tarde o simplemente están tirando licencias médicas por salud mental, no logras llegar a la meta a fin de mes, a fin de semestre, a fin de año, te invito a que conozcas el programa, porque este programa no solamente habla de una parte humana, como así nosotros lo decimos, sino que nosotros también somos una organización que trabaja con líderes, trabaja potenciando equipo, y este conjunto de sistemas te va a generar un cambio tan importante que vas a querer volver a repetirlo. Te vas a dar cuenta que los cambios van a ser significativos, van a ser mucho más importantes que hacer trabajos aislados en el año, haciendo esta intervención directamente con tu equipo. Claro. Salvedad, el programa dura de 3 meses hacia arriba, entonces, sí, porque se necesita trabajar las temáticas, no es como que, como dice en realidad, una intervención y te vas, o sea, es un proceso que hay detrás. Sí. Mira, hay algo que me gustaría acotar y que es súper importante. Nosotros como organización nunca vamos a vender, nunca hemos vendido un programa que tenga que no tenga impacto, claro, para que lo consideren. Nosotros nos preocupamos y por eso también existe una persona de coordinación y yo en este caso me preocupo que el programa funcione y que no tenga ningún vacío por lo mismo, porque a nosotros nos gusta que hayan resultados. Y si no hay resultados es porque no fue significativo. Oye, y si nos quieren contactar, ¿dónde nos pueden contactar? En un montón de partes. Mira, en la descripción de este video siempre va nuestra página web. ¿Cuál es? www.crecerenequipo.com. También nos puede buscar en Instagram, Crecer en Equipo Consultora. También nos pueden contactar por WhatsApp. Nosotros contamos también con nuestros números laborales. Bien, Crecer en Equipo Consultora. ¿Ves? No me había equivocado, Crecer en Equipo Consultora. O en contacto@crecerenequipo.com. También es uno de nuestros principales canales, porque el Gmail siempre es más formal, pero en la página www.crecerenequipo.com tú puedes llenar el formulario y nosotros nos vamos a contactar contigo, así que no hay ningún problema. Súper. Así que los dejamos a todos invitados a que se suscriban al canal, que si están desde el podcast que los sigan. Entonces los dejamos a todos invitados para que nos sigan en nuestra página web, que nos sigan aquí en el canal, le den clic a la campanita, que comparta esta información a quien crees tú que le pueda servir. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.